con una resolución de un acto administrativo. Cuando yo no estoy conforme, ¿qué hago? Impugno. Entonces yo ya tengo participación. Yo pública revise lo que resolvieron. ¿Sí me voy a entender? Licenciado, perdone, se le está cortando la llamada. Se queda por Ahorita, momentos congelado. en serio. Sí, me queda congelado, Lick. Sí, como que tiene mala señal. Sí, hombre, es que está malísimo el internet, no sé por qué. Va, entonces, ¿saben qué? Denme 5 minutos y voy a ver si me logro volver a conectar. ¿Oyeron? No se vayan a salir de la clase. Ok. Está bien, Lick. Está bien. Está bien, Lick.
¿Ya me pueden escuchar bien? Perdonen. Sí, Lick. Ya no se frisea la imagen. Pues Por el momento, ¿no? Gracias. Bueno, seguimos entonces. Permítanme. Lick, podría intentar dar la clase con la cámara apagada, porque a veces eso genera problemas. Sí, ¿verdad? Bueno, la voy a apagar. Ya pueden observar la pantalla, perdón. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, Lick, pero no se ve la pantalla. Sí, pero no se mira lo que está compartiendo, Lick. No aparece. Ahora sí. Ahora sí, licenciado, gracias. ¿Ya se puede ver? Sí, licenciado. Sí, Lick. Licenciado, sí. Gracias. Bueno, entonces seguimos, disculpen, ¿oyeron? Bueno, entonces quedamos que el de oficio y el jerárquico es control indirecto. ¿Por qué? Porque el particular o el administrado no tiene injerencia alguna. Es decir, en el jerárquico, el superior jerárquico va y revisa y controla y fiscaliza las resoluciones y las decisiones del inferior jerárquico. En el de a petición de parte, el mayor protagonista es el administrado o el particular, ya que a través de los recursos de impugnación, él ejerce ese control sobre la administración pública. ¿Estamos? ¿Me entendieron la diferencia? Sí. Bueno. Tercer control, control de sistemas de justicia. Esta clase de control se divide en control de sistema de justicia delegada y control de sistema de justicia retenida. La primera, la delegada, es un modelo en el cual la administración de justicia en asuntos administrativos la ejerce tribunales administrativos independientes. Este sistema se origina en Francia y se caracteriza por la autonomía y la independencia de los tribunales que resuelven disputas entre la administración pública y los particulares. Caso contrario, la retenida. Bueno, eso lo vamos a dejar de último. La retenida es un sistema de control de justicia en la cual la administración de justicia en asuntos administrativos está bajo el control directo del Poder Ejecutivo. Pregunto, en Guatemala, ¿cuál será, delegada o retenida? ¿Hoy no traen ganas de hablar o qué peor sesión? Retenida, iba a venir. ¿Alguien más? Solo la misma. Delegada. Sería delegada. Delegada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Guatemala el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el que tiene la competencia y la jurisdicción para resolver conflictos, disputas, lo que sea, entre la administración pública y los particulares. Por ende, en Guatemala es delegada. En Guatemala existe un tribunal especial contencioso administrativo adscrito al organismo judicial, es decir, no pertenece al Ejecutivo, como sí son los de la justicia retenida, el cual se encuentra regulado en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual señala las atribuciones que tiene el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y le otorga competencia para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración pública. Entonces, queda en conclusión, en Guatemala es 100% sistema de justicia delegado. En este sistema, los técnicos, eso es de la retenida.
En este sistema, los técnicos jurídicos emiten opiniones sobre las soluciones jurídicas de los asuntos, pero estas opciones no tienen validez externa hasta que son aprobadas por una autoridad administrativa superior. En mi opinión personal, esta retenida es un total fracaso, ¿verdad? Porque imagínense, yo administración pública, una entidad de administración pública, un ministro, digamos, yo ministro resuelvo un acto administrativo y perjudico o lo doy en contra del particular. Viene el particular y plantea un recurso en contra de esta resolución del acto administrativo. En la retenida, yo mismo, obviamente no yo, pero alguien superior a mí, que en este caso sería el presidente de la República, va a decir, sí tienes razón o no tienes razón. Obviamente, si yo soy ministro del presidente es porque soy de confianza a él. Él nunca le va a dar vuelta a una resolución que yo emití para que diga, no, mi ministro está malo, entonces no, ¿verdad? Entonces ahí no hay independencia, está totalmente parcializada la resolución. ¿Me explico? No que en la delegada, como es en Guatemala, sí, ¿verdad? Porque resuelve un ministro un acto administrativo, no está conforme el particular y se va a un tribunal de competencia total y autonomía del Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente, ahí sí va a haber imparcialidad, ¿verdad? No está parcializado. ¿Por qué? Porque no pertenece al Ejecutivo. Es decir, él no, o alguien allegado a ellos del tribunal, no emitieron ese acto administrativo. Entonces, son más imparciales. ¿Sí me entienden? Sí, Bueno. Sí, licenciado. El control judicial no es lo mismo que el que vimos. Los otros son sistemas de justicia. Este es el control judicial. El primero es el proceso de lo contencioso administrativo, que ya lo vimos. Y el segundo es el amparo. Este tipo de control hay que verlo desde dos puntos de vista. El control judicial privativo es el proceso contencioso administrativo. Y el control judicial constitucional es el amparo. En el caso de los dos tipos de control, tanto el privativo como el constitucional, los veremos de una manera muy breve, ya que este es tema de derecho procesal administrativo. Es decir, el proceso contencioso y el amparo son temas que van a ver ustedes el siguiente semestre. Bueno, primero, control judicial privativo. Como ya lo indicamos, el llamado contencioso administrativo, que es un verdadero proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque a este tribunal de lo contencioso administrativo, las partes, por una parte está la administración pública y por otra parte está el particular. Ponen de conocimiento de este tribunal qué es lo que están disputando o discutiendo o peleando, ¿verdad? Es un medio de control que tienen los particulares o administrados para oponerse a las decisiones, resoluciones o actos de los órganos administrativos. Una vez agotada la vía administrativa, es decir, que se hayan agotado los recursos administrativos en esa vía. No puedo ir yo al proceso de contencioso administrativo si no agoté previamente toda la vía administrativa. ¿Por qué? Porque este contencioso administrativo ya tiene carácter de judicial. ¿Sí? Entonces ustedes saben que antes de acudir a lo judicial hay que agotar la vía administrativa. Y el segundo, en consecuencia, el proceso de lo contencioso administrativo es un medio de control judicial privativo que los particulares tienen una vez agotada la vía administrativa y que en la ley se encuentra conceptualizado como un recurso, pero que en la Constitución Política de la República lo regula como un proceso en el artículo 221. ¿Cuál es el origen de este contencioso administrativo? Surge como consecuencia del nacimiento del derecho administrativo y la necesidad de tener un medio de control para los particulares. Obviamente es muy raro, sí ha pasado,
que la administración pública inicie un contencioso administrativo. ¿Por qué? No, ¿verdad? O sea, si yo resuelvo, yo ministro, resuelvo a favor del particular, ¿cómo yo mismo voy a plantear un contencioso si yo soy el que lo estoy resolviendo? O sea, no puede. Entonces, el contencioso administrativo siempre lo va a iniciar un particular o administrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en ese partido. Philip, Bueno, en Guatemala, este medio de control judicial se encuentra regulado en los artículos del 18 al 46 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la República de Guatemala. ¿Cuáles son las características principales de este proceso? No se trata de un recurso, sino de un verdadero proceso de conocimiento. Anteriormente, antes que derogaran la ley de lo contencioso administrativo, este sí lo tenía como un recurso. Una vez lo derogaron, ahora es un proceso de conocimiento. Segundo, es un proceso que se conoce y resuelve dentro de un órgano jurisdiccional. ¿Se dan cuenta? Órgano jurisdiccional ya pertenece a la esfera del organismo judicial, a la esfera del poder público judicial. 3. Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que surgen de las relaciones que se dan entre la administración pública y los particulares. Esa es la única competencia que tiene este Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Resolver controversias entre la administración pública, entienda entidades descentralizadas y autónomas, contra particulares, ¿sí? Y lo conoce un tribunal colegiado. ¿Qué es esto de tribunal colegiado? Pregunto. Es una agrupación de personas. Tres personas. Tienen varias personas. Son 3 personas. Muy bien. Bueno, ahora, ¿está claro el control judicial privativo? Pregunto. Sí, no, sí. Yo creo que sí, pero de verdad no nos puede compartir las copias, es que es más fácil ir anotando ahí como las palabras yo se las claves para comparto. que se nos quede. Usted es primera vez que está conmigo en la clase y usted sabe que yo comparto todo. No, pero es que no las comparte después de que las ha explicado. Yo decía para ahorita imprimir e ir anotando. Ah, bueno, entonces ¿saben qué? Para la próxima clase les voy a mandar antes el material. ¿Oyeron? Bueno. Sí, Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. gracias, Liz. Gracias, licenciado. Seguimos, pues. Control judicial constitucional. En Guatemala, ¿quién ejerce este control? Pregunto. ¿Quién es la máxima autoridad constitucional? La Corte Suprema de Justicia. La Corte de la Constitucionalidad. Corte de Constitucionalidad. Con el fin que la administración pública y otros órganos del Estado no violen con sus actos, preceptos y garantías que la Constitución Política de la República le garantiza a quién, a los particulares y administrados. ¿Se dan cuenta? Este control judicial casi siempre, o me atrevería a decir que siempre, lo ejercen los particulares, ¿sí? Hay que ver a la Corte de Constitucionalidad como un organismo que garantiza que todo ámbito de la vida del Estado de Guatemala se cumpla con los preceptos constitucionales y que no se violen los mismos. ¿Dónde está regulado el amparo? Artículo 265. Ahí lo leen después. ¿Cómo procede el amparo en los actos administrativos? Como ya se hizo mención, en la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentra regulada la procedencia de este medio de defensa. Pero hay que tomar en cuenta que en materia administrativa no es sencilla la procedencia de este. No es como un amparo normal. La verdad que un amparo no lo da, pues le han dado mal uso al amparo, que por todo presentan amparo. Y el amparo debería ser la última ratio, ¿me entienden? Lo último ya, porque de verdad ya no hay nada que hacer, presentan el amparo. ¿Qué pasa? A mi consideración y esa opinión personal, la misma ley dejó abierta esa puerta porque dice todo es susceptible de amparo. Entonces, la misma ley le dice, mire, presente amparo por lo que usted quiera. Bueno,
¿Qué pasa cuando es en materia administrativa? En los artículos 10, literal H, y el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establecen que es necesario agotarse los recursos administrativos para que proceda el amparo. ¿Se dan cuenta? En temas administrativos, sí o sí, siempre tenemos que agotar la vía administrativa antes de ir a la vía judicial privativa, que es el proceso contencioso administrativo, y antes de ir al control judicial constitucional, que es el amparo. Siempre sí o sí se tiene que agotar la vía administrativa. ¿Estamos? Aquí lo establece. Miren el artículo 10. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes políticas y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Vamos a la literal H. En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieren establecidos en ley procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de esos recursos que están en la ley judicial y en la ley administrativa, subsiste la amenaza, restricción o violación de los derechos, ahí sí opera el amparo. Pregunto, ya entendimos que en la vía administrativa hay que agotar los recursos administrativos. Ahora pregunto, ¿a qué se refiere en la vía judicial que hay que agotar los recursos? Alguien que me diga un ejemplo, un recurso en la vía judicial de materia penal, digamos. Sería como la apelación. Perfecto, no sería, con certeza, es la apelación. Ese es el recurso de segunda instancia, ¿verdad? Usted no está conforme, obviamente aquí hablando concretamente de una sentencia en su contra, usted no está conforme, apela, apelación especial, ya sea de forma o de fondo. ¿Qué pasa si yo apelé, pero aún así no me revocaron la sentencia? ¿Habrá otro recurso en materia penal? Recurso de casación. Perfecto, la casación. Entonces, ¿qué quiere decir esta literal H? En materia penal hablemos. Si yo no presento mi apelación, no presento mi casación, no puedo presentar mi amparo. ¿Por qué? Porque no agoté los recursos judiciales establecidos en ley. ¿Esos están establecidos en ley o no? La apelación especial y la casación. Sí, en el Código Procesal Penal. Código Procesal Penal. De igual manera, en el administrativo, no agoto el recurso de revisión o reposición dependiendo de revocatoria, perdón, o de reposición, dependiendo el hecho, no puedo presentar mi amparo. ¿Está claro? Sí, licenciado. Artículo 19. Conclusión de recursos ordinarios. Esos son los ordinarios, los que hablamos. Apelación, casación, revocatoria, esos, ¿verdad? Bueno, para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que un principio procesal del derecho en general es el debido proceso. Si a mí me establece la ley en la materia, en la competencia específica, aquí usted tiene recursos para plantear su inconformidad, use estos recursos. Si aún así se sigue violentando según usted su derecho o garantía, presente amparo. Igual es en administrativo. La ley de lo contencioso administrativo regula recursos previo al amparo. ¿Estamos? Ahora aquí hay una excepción. Los que fueron a clase la semana pasada me van a entender. También existen otros casos en donde sí es permisible presentar el amparo sin agotar la vía administrativa. ¿Y esto cuándo es?
cuando se da la figura jurídica del silencio administrativo. Eso está regulado en el artículo 10, literal F de la Ley de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. F, cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece. ¿Cuál es el término para el silencio administrativo? Pregunto. 30 días. ¿Cuánto? Son los 30 días. 30 días, perfecto. Una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Entonces, ¿cuándo procede el amparo sin tener que agotarse la vía administrativa? Cuando exista un silencio administrativo. ¿Estamos claros? Sí. Sí, licenciado. Bueno. Entonces ya terminé la 8 y seguimos de una vez con la 9. El día de mañana, primera hora, les estoy compartiendo las 7, 8, 9 y 10 de una vez. ¿Para qué? Para hacerle caso a la compañerita que pidió que se le compartiera desde antes. Entonces, mañana les subo las 4 unidades que están pendientes. No, 8, 9 y 10. Las 3, perdón. La 8 porque ya la vimos. Pero las 7 yo creo que no se las he subido, ¿verdad? No. Bueno. Va, entonces miren, pues ahorita que tengo 5 minutos antes de comenzar la otra, todavía estoy pensando si el examen final lo hago solo de las 7, 8, 9 y 10. Todavía estoy pensando. Es buena idea. Estoy pensando, Sí, dependiendo. Por favor. Piénselo bien, Lick. En los trabajos, porque miren, hay unos trabajos que son puro copy-paste, pero peor que unos de básicos, en serio. Pero voy a ver dependiendo si les va bien o si al menos son un par los malos, pero la mayoría están buenos de los trabajos. Es muy probable que solo les deje 7, 8, 9 y 10, 4 unidades. Ahora, si siguen en la misma línea, pues ni modo, me va a tocar que hacerlo de todo el semestre. Y la verdad yo no quiero porque yo sé que es un montón de contenido. Pero nosotros depende. tampoco queremos, licenciado. No, yo sé que no, pero yo les voy contando, ¿vieron? Bueno, vamos con ¿alguna duda de los controles de la actividad administrativa? Pregunto. Todo Yo bien, creo Lick. que no. Gracias. Bueno, igual el día 14, primero Dios, el día jueves termino el programa total, o sea, hasta la 10ª unidad, y así el jueves 14 tenemos repaso para el examen final, ¿oyeron? Igual les aviso, sí. Gracias, Lick. Servicios públicos, la 9ª unidad. La Real Academia Española establece que el servicio público es la actividad llevada a cabo por la administración o bajo un cierto control y regulación de esta, por una organización especializada o no, y tiene como destino satisfacer las necesidades de la colectividad. ¿Para qué hay agua potable? Para que nosotros administrados, obviamente todos necesitamos el agua. ¿Para qué hay luz y no candelas? Porque es un servicio público necesario. ¿Por qué hay transporte público? Por lo mismo. ¿Por qué hay hospitales públicos? Por lo mismo. ¿Por qué hay educación pública? Por lo mismo. ¿Por qué está la Policía Nacional Civil? Para la seguridad ciudadana, la ciudad colectiva. ¿Sí? Bueno. Es por ello que a continuación se tratará más a fondo y con términos legales qué es un servicio público en la administración pública. Los servicios públicos en la administración del Estado es el medio de que la administración pública dispone para lograr su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la administración pública? Lo vimos en la primera clase. El bien común. El bien común. El bien común, ¿verdad? El de todo el pueblo de Guatemala. Bueno, los que están destinados a cumplir con las necesidades de carácter general de sus habitantes. Pregunto, ¿sería un servicio público algo que se preste solo a determinadas personas? No.
No. No. Sí, la luz en Guatemala. Ah, bueno, pero es que eso ya es otro rollo, pues. Pero ¿creerían ustedes que sería un servicio público algo que se preste solo a las personas de zona 10, por ejemplo? No, Lick. No, no El servicio público no se limita. Eso quería oír. El servicio público es general, no tiene limitantes, es igualitario ante todos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características? Ya dijimos dos. General, uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme? No vayan a pensar en el uniforme del colegio ni el trabajo. Uniforme que es para todos, ¿verdad? De igual para todos. La regularidad, que debe ser un servicio regular. Yo sé que aquí lo que decía la compañera, que en Guatemala es un poco irregular los servicios públicos, pero eso ya es otra cosa. Tiene que ser continuo, es decir, yo no puedo un mes dar luz y el otro mes ya no, el otro mes sí, el otro mes no. No, es continuo y es obligatorio. ¿Para quién? ¿De quién es la obligación de prestar este servicio público? Del Estado. De la administración pública. Bueno. Entonces vamos con las características. Un deber inexcusable del Estado, es decir, el Estado no se puede excusar para prestar un servicio público. No puede decir, no, yo no puedo. No, tiene que ver cómo lo hace. Sí o sí, pero se tiene que prestar ese servicio público. El servicio público es un deber inexcusable del Estado de promover su prestación directa o indirectamente. Ahorita vamos a ver qué significa esto directo o indirecto. Mediante autorizaciones, concesiones, licencias o permisos en los casos en los que se permita tal modalidad, que a su vez es la regla general. Segundo, prevalencia del interés general. Eso es un derecho constitucional, una garantía constitucional. Siempre va a prevalecer el interés general sobre el interés particular, ¿verdad? Partiendo que es un principio constitucional que el interés público prevalece sobre el interés particular, obliga cualquiera de las decisiones atinentes al servicio serán la conveniencia de la colectividad y nunca los intereses secundarios del Estado. ¿Sí? Aquí abro comillas también, y no es que esté hablando mal del Estado, porque yo también trabajo en la administración pública, pero ¿qué pasa? Y se ha visto, ya es vox populi, que muchas veces concesionan un servicio público para beneficio propio, pero eso es otro tema, y no vamos a entrar en ese tema porque pierdo la hora. Adaptabilidad. Consiste en la actualización y modernización del servicio público. ¿Alguien que me dé un ejemplo de adaptabilidad o de modernización de algún servicio público? Las Munitec, ¿no? ¿Las qué? Munitec. Los Transmetros. Ajá, Transmetro. Y explíqueme eso de la Unitec, nunca había oído eso, ¿qué es eso? No son los cursos que da la Muni. Que dan de ¿Las computación, de inglés, cursos. Es que ese es... Vamos a ver, ahí sí ya me puso. Los semáforos inteligentes. Ajá, sí. Pero vamos a resolver esa que la compañera dijo. La municipalidad presta capacitaciones abiertas al público para computación, entiendo. ¿Qué es eso? Sí, licenciado. Pero eso no es un servicio público. Servicio público es algo que usted necesita. Si yo no me capacito en computación, no importa. Si yo no tengo agua, sí importa. Si yo no tengo luz, sí importa. Si yo no tengo educación, sí importa. Si yo no tengo salud pública, sí importa. ¿Me entiende? Eso es más como una prestación. No sé cómo catalogarlo, pero no lo catalogaría yo como servicio público. ¿Ok? Gracias. Pero sí lo de los demás semáforos,
el alumbrado público, las telefonías. ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a ver lo de las telefonías, qué pasó y todo eso, pero la telefonía día a día, ¿perdón? Las carreteras, licenciado. Las carreteras, muy bien. Los servicios de vacunación entrarían, Lick. Sí, todo eso, todo un servicio público que a través de los años se ha ido actualizando, modernizando, adaptando al día a día, ¿verdad? Bueno, pero generalidad, ya lo hablamos. Pero en el caso de las telefonías ya no sería por parte del Estado, ¿verdad? Porque ya está en la iniciativa privada. Pero vamos a ver cómo pasó. Ahí vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Generalidad. El servicio público esencialmente es caracterizado para que todos los habitantes del Estado tengan el derecho a usarlo, de conformidad con la normatividad que lo establece. Ya vimos la generalidad. Bueno. La generalidad es la garantía del derecho a exigir su prestación que tienen todos los habitantes. Es el fin en sí mismo del servicio. Es decir, ¿para qué es un servicio público? Para que todos lo puedan utilizar. Que nace para satisfacer una necesidad general o colectiva. Igualdad. Esta característica se puede observar desde diferentes puntos de vista. El primero, en la prestación. Supongamos que yo soy el servicio público, tengo que prestarlo, yo doy el servicio público, yo administración pública doy el servicio público, tengo que prestarlo de manera igual a todas las personas. No se lo puedo prestar solo a los ladinos, o solo a los indígenas, o solo a los de color tez morena y a los de tez blanca, o sea, no. ¿Por qué? Porque es igualitario, la prestación es para todos. ¿Por qué? Porque todos los habitantes, seres humanos, somos iguales ante la ley, ¿sí? Y en cuanto a tarifas, es la otra. Desde el punto de vista que todos los usuarios deben cancelar las tarifas por la prestación del servicio público. Pagos que deben ser iguales. Obviamente, si yo gasto más luz que Juan, yo voy a pagar más luz. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso más tiempo del servicio público. Pero igual, Juan tiene que pagar lo que haya usado y yo pago lo que haya usado. Entonces, es igualitario en cuanto a tarifas. Por ejemplo, el Transmetro. Yo uso 5 veces al día el Transmetro. Y Juan lo usa 2 veces al día, pero para los dos vale lo mismo, ¿o no? Un quetzal. Ajá. ¿Qué pasa? Yo pago 5 quetzales al día y Juan paga 2. ¿Pero por qué? Porque yo lo uso 5 veces y Juan 2, pero la tarifa es igual para mí y para Juan. ¿Estamos? Sí, pero yo sí no es... No hay igualdad en el pago. ¿Por qué? Porque hay unos inmuebles que no están valuados a lo que realmente cuesta un inmueble. Entonces, a veces es que hay inmuebles que pagan, por ejemplo, 100 quetzales al año. Pues si usted ve el inmueble es de, un ejemplo, 3, 4 niveles. Entonces... Pero ¿por qué me está hablando de inmuebles con servicios públicos? Póngame al día, porque no entiendo. Ya en relación a la igualdad. Ajá, pero ¿qué tiene que ver un inmueble? ¿Cuánto paga por niveles? No entiendo. ¿Dónde está el servicio público ahí? Explíqueme, así le entiendo. O deme su idea para ver, yo se la corrijo, pero no me deje así, porque ¿qué tiene que ver un inmueble, el pago de un inmueble con un servicio público? Quizás al pago de UCI lo está referenciando. ¿A eso se refiere? Creo que lo relacionó con eso, porque hay propiedades que pagan diferente cantidad en impuestos del UCI. Exacto, la carga terrestre. Y pregunto, por ahí va su pregunta, compañero.
En cuanto al UCI. Sí. Y pregunto, ¿el UCI es un servicio público? Es una contribución. Ajá. Es un impuesto. Es un impuesto, es decir, Impuesto por eso, municipal. por eso me perdió, pero dígame, no se quede callado. ¿Qué me quiso dar a entender? Si era eso del UCI, lo que usted, ¿a eso se refería usted? No, yo creo que ya se quedó o se desconectó, no sé. Bueno, pero no me... ¿Ah? Lick, disculpe, fíjese que yo pienso que él tal vez lo planteó, porque como la Procuraduría de los Derechos Humanos tienen que alquilar bienes inmuebles, tal vez desde ese punto lo planteó él. Pero eso tampoco es un servicio público, no entiendo. Sí, la verdad no. Ahí sí me dejó frío porque o no me están entendiendo que es un servicio público. Yo entiendo que probablemente él tiene duda en relación a por qué el monto es diferente para los distintos contribuyentes. Tal vez a eso Sí. se refiere, porque obvio no tiene nada que ver. Ajá, es que por eso me perdí. Bueno, pero por si me está escuchando, el UCI es un impuesto, ¿verdad? Un impuesto único sobre inmueble. ¿Qué pasa con el UCI? Ese se paga, es uno de los pocos impuestos que se paga la municipalidad. Obviamente cada municipalidad va a tener diferente arancel, diferente plusvalía. Por ejemplo, nunca le va a valer un terreno igual en Misco a zona 15, en Villanueva a zona 10, pero no tiene nada que ver con los servicios públicos. Bueno, seguimos. ¿Sí me están entendiendo en serio los servicios públicos? Sí. Sí, licenciado. Bueno. En conclusión, la igualdad es consustancial a todo servicio público y se refiere al trato igual o uniforme que debe darse indiscriminadamente a todos sus usuarios, sin que ello impida establecer diversas clases o categorías de usuarios, siempre y cuando dentro de cada categoría se dé trato igual a todos los comprendidos en la misma. A ver, pregunto, ¿a qué se refiere estas diversas clases o categorías? No piensen, por favor, nunca que al de categoría o al de clase alta tienen privilegio para usar el servicio público a alguien de categoría media o baja. No. ¿Cuáles son estas clases o categorías que sin discriminarlos tienen un trato preferente? Quizá el adulto mayor, ¿no? Por los programas que se generan. Muy bien, alguien me está entendiendo, alguien de los 300, alguien me está entendiendo. La población licenciado, indígena, licenciado, también la tarifa social de energía, ¿podría ser? Sí, pero esto va más allá con clases o categorías de usuarios. Lo ven todos los días los que usan Transmetro. En la puerta está el gran sticker. Si hay una mujer embarazada, si hay un señor o señora de la tercera edad, todos estamos pagando lo mismo, ¿no? Por ende, si yo me cierro y digo, ay, ¿por qué la mujer embarazada va a ir sentada y yo parado? ¿Por qué? Porque son clases o categorías de usuarios diversos, diferentes, especiales por su condición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Supónganse, yo les voy a contar una experiencia propia. La primera vez que yo me subí a un Transmetro, yo pues iba con una compañera del trabajo que ella sí usaba el Transmetro a diario y yo no. Pero dije, yo me quiero subir, quiero conocerlos, quiero ver cómo son.
Entonces me fui ahí de la Corte Suprema de Justicia al JADE en Transmetro. Bueno, entramos y todo, me senté. Yo nunca vi el letrero, nunca vi que habían asientos de diferentes colores, nada, yo no vi nada. Yo, ahí sí que entré y vi una silla y me senté. Bueno, en eso entra una mujer embarazada. Y ya no habían sillas cerca, ¿verdad? No iba, la pobre mujer embarazada no iba a caminar hasta allá para poderse sentar. Entonces yo sin saber, ahí sí que lo hice porque así fui educado, me levanté y le dije a la señora, siéntese. Entonces ella se sentó. Y cuando me dijo, muchas gracias, no se preocupe. Sí, es que de todos modos estaba en mi silla, me dijo. Yo, como me quedé con la duda. Bueno, me dijo, espera, está bien. Cuando bajamos del Transmetro le digo a mi compañera, mira, ¿cómo así que su silla? Sí, me dices que mira, los Transmetros tienen diferentes colores de silla, porque siempre, obviamente, si va lleno y no va ninguna mujer embarazada, ninguna persona de la tercera edad, uno se puede sentar en las sillas de diferente color, que son para ellos. Pero media vez yo esté sentado en una silla que es especial para esta categoría de usuarios, y hay otra silla, o si no hay, pero yo me tengo que ir parado, pues me voy parado. ¿Por qué? Porque lo mismo, tienen un trato preferencial en el uso del servicio público por la condición en la que están. Y esto no es discriminación, al contrario, ¿verdad? Es darle privilegios a estas personas por sus condiciones. ¿Me entendieron esto? Sí, licenciado. Dígame. ¿Alguien me habló? ¿No? Todos dijimos sí, licenciado. Yo les iba a decir que obviamente no en todos los servicios públicos hay este trato preferencial a estas categorías de usuarios. En el agua no le va a llegar más agua a los que son de la tercera edad o a las mujeres embarazadas, no, ¿verdad? Es para determinados servicios públicos, ¿sí? Bueno, regularidad, ya les decía, ¿verdad? Que se tiene que prestar de forma, la misma lo dice, ¿verdad? Regular, es decir, no, perdón, esta es la continuidad. La regularidad se refiere a que debe estar en ley o en reglamento que rija su prestación y no en forma arbitraria, es decir, no puedo yo sacarme de la manga un servicio público que no esté regulado. Si el servicio es prestado en una forma irregular, implica que no se está ajustando a las normas que lo rigen, ¿sí? La que les decía yo es esta, la continuidad debe ser prestada sin interrupciones. Voy a tocar este tema. ¿Qué pasa en Guatemala? Y no estoy criticando porque yo estoy bendecido de haber nacido acá, la verdad. Pero en Guatemala la mayoría de servicios públicos son discontinuos. Es decir, se va la luz a cada rato. Muchas veces, la mayoría de veces, no es por problemas del servicio público, sino que porque está lloviendo, porque se cayó un árbol, porque estalló un transformador, porque un carro, alguien borracho chocó en un poste de luz y se me fue en toda la colonia la luz. O sea, esos casos de la luz son, la mayoría de veces, no por culpa del servicio público. El agua, igual, ¿verdad? No hay suficiente cantidad de agua, entonces solo hay agua en las noches, y si usted no tiene cisterna o tanque, es muy probable que en el día no tenga agua. Bueno, pero desde ahí ya hay descontinuidad del servicio público, ¿sí? Los buses, el transporte público, cuando hacen manifestaciones, ¿qué pasa? Dicen, hoy no va a haber transporte público. Obviamente a mí me afectan, a mi administrado, que tengo derecho a ese servicio público, pero obviamente no voy a ir yo a agarrar la camioneta y manejar, ¿verdad? Entonces también se discontinúa ese servicio público. Los hospitales públicos,
se quedan sin insumos por X o Y motivo, que ya sabemos cuáles son, y dejan de prestar el servicio de una forma continua. A esto se refiere la continuidad, que el servicio público debería de ser siempre continuo, siempre, 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 ¿sí? Dentro del servicio público existen algunos que deben tener una continuidad absoluta, es decir, siempre, de los cuales no se pueden suspender en ningún momento y por ningún motivo. Por ejemplo, el servicio de agua potable. Y hay otros que tienen una continuidad relativa, cuando se tiene que cumplir con horarios establecidos. Pregunto, ¿creen el transporte público es continuidad relativa o absoluta? Relativa. Relativa. Claro, es relativa. ¿Por qué? Porque los que usan transporte público ya saben, yo no sé, pero estoy asumiendo, que a las 10 de la noche ya no va a encontrar transporte público. De 10 a 3 de la mañana, por decirles un horario. Entonces, es continuidad relativa. ¿Por qué? Porque se deja de prestar, pero ¿por qué? Porque tienen un horario específico, ¿sí? Pregunto, ¿los hospitales son continuidad absoluta o relativa, los hospitales públicos? Absoluta. Absoluta, totalmente absoluta. ¿Se dan cuenta? Ni en pandemia pararon los pobres. Había estado de excepción en todo el país y los hospitales seguían. Pregunto, ¿la seguridad ciudadana es absoluta o relativa? Absoluta. Absoluta. Absoluta, ¿verdad? 24 horas, 365 días de continuidad de servicio de ciudadanía, de seguridad ciudadana, perdón. Bueno, entonces está claro la diferencia entre la continuidad y la regularidad, ¿verdad? Sí. Sí. Obligatoriedad. El Estado tiene la obligación de prestar o garantizar el servicio público. Simple. La obligatoriedad del servicio público se basa tanto en el deber del Estado o a quien el Estado le concesionó el servicio público. Vamos a ver, no me quiero meter a esto porque está más adelante. Bueno, obligatoriedad del Estado tiene que prestar el servicio sí o sí. Ahora vamos con las clases de servicios públicos. La primera clase es servicios públicos de gestión pública y de gestión privada. Esto es en mérito al sujeto titular de la prestación. La prestación del servicio público de gestión pública es el que presta la administración pública como tal, ¿sí? Pero hay servicios prestados por concesiones otorgadas a personas particulares o jurídicas. Esta es gestión privada. ¿Por qué? Porque el Estado les dio a ellos la concesión para que esta empresa o esta persona jurídica o particular preste el servicio en nombre del Estado. Alguien que me dé un ejemplo de gestión pública y gestión privada. La gestión pública, los hospitales, ¿no? Perfecto. Y la gestión privada, lo que fue la antigua autopista de Palín. Ajá. Pregunto. ¿Podría ser la base? Sí, por favor. Dígame lo que me iba a decir. ¿Podría ser la base también? ¿Cómo? La base, así como el compañero que decía la carretera Palín-Escuintla, podría ser también ahora la base. Es una gestión privada. ¿Por qué? Porque le concesionó el derecho, el servicio público de la carretera, se lo concesionó a una empresa privada. ¿Sí? ¿Sí entienden la diferencia entre servicio público de gestión pública y de gestión privada? Sí, licenciado. Sí.
Ahora vamos con los servicios públicos obligatorios y los facultativos. Hay servicios de obligatoria prestación, que son los mínimos para la subsistencia misma del hombre. Agua potable, salud, educación. Pero hay otros que son necesarios. Oigan la diferencia. Los obligatorios son indispensables para la subsistencia del hombre. Yo no puedo vivir sin agua. Yo, si estoy malo, no, obviamente me voy a morir, necesito salud. Yo me quiero superar, necesito educación. ¿Sí? Entonces son servicios públicos indispensables para que yo sostenerme, para yo crecer, para yo estar bien. Pero hay otros que son necesarios, pero no indispensables. Como por ejemplo, el IRTRA, la recreación de los trabajadores. ¿Es necesaria? Pregunto. No, no es necesaria. ¿No es necesaria? Sí es necesaria, pero no es indispensable. Ahí está. Es necesaria, ¿por qué? Porque yo si trabajo también tengo derecho a que el gobierno, si yo trabajo, digamos, hablando del Estado, o en la iniciativa privada, si yo trabajo, paso estresado, paso ansioso, lo que sea, también el Estado tiene la obligación de darme un lugar para yo recrearme. Entonces, ¿es necesario? Sí, por salud mental, por salud física, por lo que quieran. Salud psicológica, lo que ustedes quieran. ¿Es indispensable? Pregunto. Lick, ya no escuché bien la pregunta. Pregunto si es indispensable la recreación de los trabajadores. Sí. Es un derecho. Indispensable. Sí. Necesaria sí, indispensable no, pero sería ideal que fuera indispensable por salud mental. Vaya, por eso. Pero igual, yo llevo 12 años trabajando en la administración pública y nunca jamás he ido a la recreación de los trabajadores del sector público. Porque usted tiene dinero, Lick, pero nosotros no. No es eso. ¿Pero por qué? Porque no es indispensable. Si quiero, voy. Si no quiero, no voy. Que es necesaria, sí, por lo que usted dice, salud mental. Ahora, llevo 10 años trabajando en la administración pública y no tengo agua. ¿Es indispensable o es necesaria el agua? No, ese sí es indispensable, si no, no se baña. Claro, no. Entonces quiero que me aprendan a diferenciar cuáles son los obligatorios y cuáles son los facultativos. Los obligatorios son indispensables para el desarrollo del hombre. Los facultativos son necesarios, pero no indispensables. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno. Servicios públicos permanentes y no permanentes. Los permanentes no se pueden interrumpir en ningún tiempo, causa o circunstancia. Igual, ¿verdad? Agua potable, la seguridad ciudadana, hospitales, energía eléctrica, etc. Mientras que los servicios públicos no permanentes son aquellos que se prestan en una forma accidental o en un caso de emergencia y se prestan por disturbios sociales, por desastres naturales, etc. Por ejemplo, un servicio público no permanente. Cuando estuvo COVID, los hospitales de COVID no fueron permanentes porque se acabó la pandemia y ya no existen esos hospitales. En su momento fueron permanentes. ¿Por qué? Porque había una situación de emergencia. Pero nunca fueron
No, pero siempre iban a ser no permanentes, porque media vez se acabara esa situación o causa de emergencia, dejaban de existir, ¿sí? Jornadas preventivas de la salud. ¿Han visto ustedes que hay en varios barrios de la ciudad, hay estas jornadas preventivas de salud, que vacunan contra influenza, que vacunan contra sarampión y todo eso, ¿verdad? ¿Son permanentes o no permanentes? Son no permanentes porque son por una temporada. Claro, no, son no permanentes porque solo duran durante la jornada. ¿Cuál es, en este mismo caso, en las jornadas preventivas de salud, cuál es el servicio público permanente entonces? La salud. Los centros de salud. Los hospitales, los centros de salud. Ahí estamos, muy bien. Bueno, sí me entendieron. Servicios públicos nacionales, regionales, departamentales y municipales. Esto va enfocado en la circunscripción territorial. Nacionales son los que se prestan en todo el territorio de la República. Ejemplo, los servicios que prestan los ministros de Estado, por ejemplo, la seguridad ciudadana. ¿Se presta nacional o solo en determinada región o solo en determinado departamento o municipio? La teoría nacional, la verdad, por pedacitos. ¿Cuál? Que en teoría se tiene que ser nacional, pero en realidad no llega a toda la nación. Pero es que mire, si nos vamos eso les dije desde el principio del curso, cuando comencemos a estudiar administrativo, es del hecho al hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? Cómo debería de ser y cómo es otra cosa. Nosotros estamos estudiando tal cual lo establece la ley, ¿sí? Bueno, los servicios públicos regionales. Aquí se menciona de esto, por si alguna vez les preguntan, Guatemala está dividido en 8 regiones. Entonces, ¿cuál es este servicio público que prestan? Los consejos de desarrollo, por ejemplo. Los departamentales son los que presta el gobernador departamental. Y por último, los municipales, que ¿quién los presta? Las munis. La municipalidad, ¿verdad? Bueno. Vamos a esta diferencia entre servicio público y servicio social. Miren pues. Los servicios sociales tienen por objeto mejorar condiciones de vida, generalmente en el ámbito de la salud y la previsión social, los cuales persiguen fines de asistencia, lo que significa que no son lucrativos. Tienden generalmente a dirigirse a personas de escasos recursos y que no pueden pagar los servicios privados. ¿Cuál es un servicio social, digamos? Un ejemplo de un servicio social. Los comedores comunitarios que tienen. Comedores solidarios, hospitales públicos. ¿Sí? Bueno. En cambio... ¿Por qué los hospitales entran ahí? ¿Por qué qué? ¿Por qué los hospitales entrarían en los solidarios? Porque son los solidarios, sociales. Sí, perdón, sociales. Porque tienden a mejorar la vida. Mire, tal vez no lo enfoque tanto como hospitales. ¿Sabe cuál es el más claro ejemplo de un servicio social en referente a la salud? Los que presta Unicarb, creo que se llama lo del corazón. ¿O no? Sí, así se llama. Así se llama. Ese es un servicio que presta un hospital público, ¿no? Ah, ya, entonces ahí entraría como las jornadas oftalmológicas y cosas así. No es tan privado. ¿Unicarp es privado? No es tan privado. Es que una compañera dijo que es privado, pero no. Es que si cobran por los servicios. Ah, pues sí, es que todo servicio público. ¿Qué servicio público goza usted que sea gratuito? Dígame. Ajá.
pues yo he ido al San Juan de Dios y nunca he pagado, he llevado a mi mamá a consultas y no. Ah, pues, bueno, pero porque es ahí que en ahí son Unicar, sí. hospitales públicos, pero ahorita estamos hablando de un servicio social, este Unicar, usted va, yo nunca he ido, la verdad, pero por lo que me han contado, que usted va y de primero le hacen como que un estudio socioeconómico. Si determinan que usted sí puede o es apto para poder pagar, no sé, un bypass o no sé qué aparato, cualquier cosa, no se lo dan. ¿Por qué? Porque este servicio social está destinado generalmente a personas de escasos recursos. ¿Sí? Licenciado, también creo que entra lo de eventos católicos, si no estoy mal. ¿Perdón? Creo que entra en esos servicios, entra lo de eventos católicos también, que hacen exámenes y todo. ¿O prosiegos, Lick? Sí, son servicios sociales, ¿verdad? Miren, pues, entienden que el servicio social mejora las condiciones de vida. Casi siempre es en la salud y previsión social. Pregunto, ¿el IX es un servicio social o no? No. No. Bien, es el servicio social. No, social no, porque entraría en el rubro de los hospitales, es primario. El IX. ¿Todos tienen derecho a IX? Pregunto. Está dirigida para Solo quienes lo pagan. Los que pagan. Por eso es servicio social. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Incluso ese se puede pagar individual también. Con prestación limitada. ¿Por qué está limitada la prestación del servicio del IX? Porque es solo para trabajadores. Porque si yo no pago IX, no tengo derecho a IX. Sencillo. ¿Sí me entienden? Sí, licenciado. Sí. El servicio social siempre o la mayoría o generalmente es un servicio limitado. La prestación es limitada por X o Y circunstancia. ¿Sí? En cambio, el servicio público puede ser prestado por el Estado o particulares. No tienen un acceso limitado, es para todo el mundo. O sea, para todos los guatemaltecos. Pregunto, ¿alguien de dinero multimillonario en Guatemala, pero no quiere gastar ni un quetzal de su fortuna en su salud, va al hospital público, tiene derecho a que lo atiendan, sí o no? Sí, licenciado. Sí. Para todos. Sí. Claro, es un servicio público, general, uniforme, igual. El servicio social no, el IX, yo nunca he trabajado y voy al IX, ¿creen ustedes que me van a atender? No. Es un servicio social, ¿por qué? Porque la prestación es limitada. Es un servicio público porque la prestación es ilimitada. ¿Sí? Es prestado a cualquier persona. ¿Perdón? Perdón. ¿Qué pasa si le niegan el servicio? Si es por salud. ¿En dónde? ¿En el IX? No. En un hospital público. Llega el paciente, ¿verdad? Y por ahí que si hay razón le niegan el servicio, aún así pudiéndolo ayudar. Por eso les digo, del hecho al trecho hay mucho, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero sí o sí la tienen que atender, es un servicio público. ¿Qué pasa? Que obviamente los hospitales aquí están hacinados totalmente, es decir, es una cantidad de gente. Yo paso todas las mañanas por el hospital San Juan de Dios, me parece que es. Sí. Sí, sí, es ese. Miren, desde las 3, 4 de la mañana, porque me ha tocado que ir a la corte a las 4, estar ahí, 4:30, y hay cola, o sea, la gente ya está haciendo cola para su consulta. La guardería que tiene ese hospital, o no sé si es guardería, es como el hospital infantil o de atención para infantes. Eso está llenísimo a esa hora con aquel frío, los pobres niños enchamarrados. ¿No debería de ser así? Obviamente no, pero así es.
pero no deja de ser un servicio público. A nadie le pueden negar la atención en un hospital público, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Lick, gracias. Bueno. Formas de prestación del servicio. Está la prestación directa. Esta prestación directa se forma... Permítame. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Abajo. licenciado. Formas de prestación del servicio. La directa, ya la hablamos, ¿verdad? La directa es la misma de la gestión pública. Se da cuando el mismo es prestado por la administración pública y sus entidades descentralizadas o autónomas. Por ejemplo, Fuerzas de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional, Civil y Ejército de Guatemala. Hospitales públicos, San Juan, Roosevelt. Escuelas públicas, que hay un montón. Biblioteca Nacional, Universidad San Carlos de Guatemala. ¿La Universidad San Carlos de Guatemala será un servicio público? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, es público. Sí, es público. Claro que es público, ¿verdad? Bueno. Entonces estamos claros con la prestación directa. ¿Sí? Sí, Lick. Va, ahora vamos con las empresas del Estado. Es una modalidad de prestación de servicio directo. O sea, las empresas del Estado pertenecen a la prestación directa. ¿Oyeron? Por eso dice B.1.1. Entonces, esta prestación directa se puede prestar, valga la redundancia, de la siguiente manera. Primero, por empresas del Estado. Es una modalidad de prestación de servicio directo. Consiste en entidades que son propiedad y están administradas por el gobierno. Estas empresas suelen operar en sectores estratégicos o de interés público, como telecomunicaciones, transporte, energía eléctrica. El objetivo de estas empresas del Estado no es obtener beneficios económicos, sino proporcionar servicios esenciales a la población y promover el desarrollo económico y social. ¿Cuáles son estas empresas del Estado o qué ejemplos hay? Empresa guatemalteca de telecomunicaciones, Guatel. ¿Creen ustedes que existe Guatel o ya no? Sí, sí existe. Claro que existe. Empresa Portuaria Nacional. Es empresa del Estado. Empresa Ferrocarriles de Guatemala, la famosa FEGUA, es del Estado. Él lo administra. ¿Sí? ¿Estamos claros con esos ejemplos? Sí, Lick. Bueno. El otro,
La otra forma de prestación directa. Establecimientos de utilidad pública. La utilidad pública significa que el interés general prevalece sobre el interés privado. Y establecimientos significa genéricamente fundación, institución, creación de un centro o local para desenvolver una actividad. ¿Cuáles son estos establecimientos de utilidad pública? Se trata de instituciones a las cuales el Estado las declara como entidades de utilidad pública. Por ejemplo, Cruz Roja, bomberos voluntarios. ¿Son establecimientos de utilidad pública o no? ¿Los bomberos voluntarios son de utilidad pública o no? Sí. ¿La Cruz Roja? Sí, porque todos tenemos acceso a ella. Vaya. ¿Y quién los presta? El Estado, ¿o no? ¿O será que los bomberos voluntarios los presta alguna entidad privada? No, el Estado. Incluso recuerdo que hay una ley que cambió hace un par de años donde ellos ya no tenían por qué pedir donativos, sino que les iban a dar. Ya les iban a dar presupuesto. Ajá. Ajá. Muy bien. Bueno. Entonces ya hablamos de las dos formas de prestación directa del Estado, ¿verdad? A través de empresas del Estado y establecimientos de utilidad pública o las generales que vimos antes, ¿verdad? Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, hospitales públicos, Universidad de San Carlos de Guatemala en cuanto a la educación, escuelas públicas. Bueno, ahora vamos con la prestación indirecta. Esta forma de prestación del servicio público se da cuando, oigan bien, personas individuales o jurídicas particulares, ¿por medio de qué? De concesiones administrativas. Yo, administración pública, le concedo a usted, persona particular, la facultad de prestar el servicio. ¿Sí? Por ejemplo, el transurbano, ¿creen ustedes que es indirecta o directa? Indirecta. ¿Por qué? Porque el transurbano pertenece a una empresa privada, ¿o no? Sí. Bueno. Otra prestación indirecta, la empresa ecoeléctrica. ¿Y Tecumumán han oído esa? No, yo no la había escuchado. No. Bueno, son empresas privadas que están encargadas de... Ay, ¿cómo se llaman esas cosas para que no pase el agua? Se me fue. Y que generen luz. Las represas, ¿no? Eso, como represas. Tienen otro nombre, pero ahí se los voy a averiguar. Hidroeléctricas. Eso. Ahí está, ¿ve? Muy bien. Tipo Pelto. Va. Otra prestación indirecta de un servicio público, Claro y Tigo. ¿Prestan un servicio público o no? Sí. Pero son empresas privadas. Claro es empresa privada y Tigo es empresa privada. ¿Sí? Otro, Solel Bonet. ¿Nunca han oído de esa empresa? Es muy famosa, es una constructora muy famosa aquí en Guatemala. No, Lick. Sí, licenciado, sí la he escuchado. Sí la he escuchado. Bueno, esa empresa tuvo una época que tenía todas las licitaciones en cuanto a construcción y mantenimiento de carreteras. Entonces ya se imaginan que los dueños de esas empresas han de ser bien pobres, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Pues esa es. La administración pública le concedió a Solel Bonet mantener y construir todas las carreteras del país. ¿Es un servicio público la carretera? Sí. Sí, ¿verdad? Pero yo, administración pública, lo concesiono a una empresa privada para que ella lo realice. Bueno, otra, Empresa Eléctrica de Guatemala. Pregunto, EXA, ¿es o no es una prestación indirecta? Sí, es indirecta. Sí, es indirecta. ¿Por qué? Porque igual,
administración pública, el Estado le concesionó, lo facultó para que ellos prestaran el servicio a una empresa privada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se da la prestación indirecta? Ya dijimos, a través de concesiones, que es la modalidad de la forma de prestación del servicio público de manera indirecta. Esta surge cuando la administración pública se ve imposibilitada por limitaciones presupuestarias a prestar el servicio público. Pero ¿qué pasa? Ustedes podrían decir, pero ¿y si no tiene presupuesto, que no lo preste? No, acuérdense que los servicios públicos, una de sus características es que es obligatorio, tienen carácter de obligatoriedad. Entonces el Estado está obligado a prestarlo. Si no lo puede prestar él de forma directa, tiene que prestarlo de forma indirecta a través de ¿qué? De concesiones a particulares, ¿sí? Entonces, la concesión encomienda a los particulares que asuman el riesgo económico para la prestación de los mismos, previo a las autorizaciones que el Estado debe otorgar. Obviamente, no crean que esto de las concesiones es nomás así, yo tengo una constructora gigante a nivel mundial y ya, le digo al Estado, miren, yo les voy a reparar todas las carreteras. No, hay que llevar un procedimiento específico de concesión administrativa, que no lo vamos a ver porque es tema del otro semestre. Elementos de la concesión. Es un acto mixto, compuesto por 3 elementos. Primero, acto reglamentario, acto de condición y un contrato administrativo. Acto reglamentario, pues se fijan las normas a que necesariamente se deben condicionar la organización y funcionamiento del servicio público. Es decir, yo Estado te lo concesiono, pero que necesito que me prestes de esta condición, organizado así y que funcione de esta manera el servicio público, ¿sí? También esto se refiere a que tiene que tener horarios y tarifas. Es decir, no porque yo soy el dueño de EXA, de la empresa eléctrica, yo voy a poner precios elevadísimos. ¿Por qué? Porque eso ya deja de ser un servicio público. Acuérdense que el servicio público, por lo general, y abro comillas, debe ser gratuito. En Guatemala son pocos los servicios públicos, contados con las manos, con los dedos de la mano, que uno no tiene que pagar nada. Obviamente tiene que pagar, pero a un precio mucho menor. ¿Sí? Supongamos, imagínense que el agua potable fuera carísima, un montón de gente no la podría pagar y no pueden estar sin agua. Por eso es que el agua potable es tarifa baja, la luz es tarifa baja. ¿Me entienden? Bueno. Acto de condición. El Estado condiciona, como su nombre le indica, las atribuciones que debe cumplir el concesionario y las facultades que la ley le otorga, así como las obligaciones. Es decir, el Estado condiciona a la empresa qué atribuciones tiene, qué facultades le da la ley y qué obligaciones tiene al momento de aceptar esa concesión. Y por último, el elemento contractual. Estas son las cláusulas, ¿verdad? Ustedes saben que todo contrato de cualquier materia tiene cláusulas. Entonces, por medio de estas cláusulas, la administración otorga la concesión y en esas cláusulas fijan derechos y obligaciones, tanto de la empresa concesionaria como de la administración. ¿Estamos claros? Entonces, yo les voy a preguntar cuáles son los tres elementos de la concesión. Acto reglamentario, acto de condición y elemento contractual. Miren esto, los artículos 73, 74 y 75 regulan la facultad que tiene la municipalidad para concesionar los servicios públicos que debe prestar en su circunscripción territorial a personas particulares. ¿Por qué se refiere a circunscripción territorial y personas particulares? Contésteme. Por ser la población de determinado municipio. Claro, por eso, por determinado municipio. Yo, alcalde de Mixco, no puedo ir a concesionar un servicio público en el territorio de Villanueva, en el territorio de Villacanales. ¿Por qué?
Porque es un servicio público municipal de territorio del municipio, ¿sí? Y a personas particulares, ¿verdad? Obviamente a yo, vecino de Misco. Asimismo, establece excepciones de servicios públicos que no se pueden concesionar. Y de igual manera, el plazo debe ser determinado y nunca puede exceder de 25 años. Imagínense que a ustedes, imagínense este golazo que metería uno, que a uno una municipalidad le concesione, ay, no sé, recoger la basura, por ejemplo. Que se lo concesione y no puede exceder de 25 años. Imagínense que se lo den por 25 años. Usted se vuelve millonario recogiendo basura, se lo digo. ¿Por qué creen que las constructoras son tan peleadas, es un ambiente hostil entre constructoras? Porque todas quieren concesionar, todas quieren licitar con el Estado, porque se hacen millonarias. Bueno, como aquí lo vimos en el acto reglamentario y en el acto de condición de los elementos de la concesión, le otorgan derechos a la administración pública y uno de estos derechos es intervenir los servicios públicos concesionados. ¿Qué quiere decir intervenir? Ahí lo leen en el artículo 120 de la Constitución y en el 76 del Código Municipal. Establecen la facultad del Estado, el 120 de la Constitución obviamente, y a las municipalidades, el 76 del Código Municipal, de intervenir los servicios públicos concesionados. Es decir, yo ya le dije qué hacer, yo ya lo condicioné, yo ya firmé el contrato, ya le concesioné el servicio público, pero eso no me exime o no me quita a mí la facultad como Estado de poderlo intervenir cuando suceda alguna de las excepciones que vamos a ver ahorita. ¿Qué quiere decir? Tiene la potestad de intervenir temporalmente el servicio público que se administre y preste cuando sea prestado deficientemente o cuando deje de prestarse sin autorización alguna o que le falten ordenanzas y reglamentos a la prestación de este. Entonces son por 3 supuestos. El primer supuesto, por deficiencia del servicio público. Segundo, que se prestó sin autorización. Tercero, porque no hay ordenanzas, reglamentos. Y el cuarto, porque las obligaciones que contrajo el concesionario no las está cumpliendo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esta intervención? Conlleva a una revocación de los servicios públicos concesionados. Es decir, yo se lo concesioné 5 años, pero es un servicio deficiente. Yo tengo la facultad de revocar esa concesión. Esto es de conformidad con el artículo 77 del Código Municipal. Las causas para revocar la concesión de la prestación de los servicios públicos municipales y por consecuencia la intervención son las siguientes. Cuando el Consejo Municipal declare que es lesiva a los intereses del municipio, por violación de disposiciones relativas al orden público y al interés social, por incumplimiento de decisiones de carácter general o local relativas a la salud, higiene pública y protección del medio ambiente, y cuando las deficiencias del servicio no sean subsanables. Entonces, ¿se dan cuenta por qué la mayoría de empresas que tienen concesionados, que están concesionados con las municipalidades, para las ferias son las primeras en poner ruedas, las primeras en dar 1000 cajas de pizza? O sea, porque tienen que estar bien con el Consejo Municipal, porque en cualquier momento, por una de estas causas, le pueden revocar la concesión y chao. ¿Estamos? Otra forma de prestación indirecta es las empresas de economía mixta. Estos son un nuevo medio de gestión de los servicios públicos y en esta forma el Estado se asocia con particulares en sociedades mercantiles, generalmente a través de las sociedades anónimas. ¿Qué quiere decir esto? El Estado se vuelve un agente de derecho privado. ¿Por qué? Porque se asocia con empresas, con sociedades anónimas para la prestación de un servicio. En Guatemala esta corriente se puede notar con la creación de la empresa eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima.
la que anteriormente se encontraba conformada por inversión pública y privada. Al inicio, en esta empresa como tal, el Estado de Guatemala contaba con el 60% de las acciones de esta empresa. Por eso, el Estado, ¿y quién es el Estado? Los funcionarios públicos conformaban el consejo de administración de esta empresa. Los gerentes y demás altos funcionarios de la empresa se conformaban con personas afines al gobierno de turno. ¿Qué pasó posteriormente? En la actualidad, en esta empresa fueron vendidas la mayoría de acciones a personas individuales, reduciendo el porcentaje de las acciones del Estado. Derivado de lo anterior, el Estado ya no tiene el control ni mayor injerencia dentro de esta empresa, pero sí el control a través de la superintendencia correspondiente. ¿Se dan cuenta? El Estado no va a perder nunca la facultad de supervisión, aunque haya concesionado, aunque haya sido a través de una empresa mixta. El Estado siempre va a tener esos controles de administración pública. ¿Por qué? Porque el legislador en la Constitución, el constituyente, se enfocó en que el Estado nunca perdiera la facultad de perder la prestación de los servicios públicos. ¿Estamos? Ahora vamos con la nacionalización y privatización de los servicios públicos. Esto fue sonadísimo en su época, ¿verdad? La nacionalización de servicios públicos implica la absorción estatal de empresas privadas transnacionales. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, ante la incapacidad de los propietarios para la prestación del servicio público en una forma eficiente, lo absorbe y se dedica a labores que corresponden a la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir esto? En una empresa se vuelven empresas del Estado. ¿Sí? Es así como se dice que un servicio público, una industria han sido nacionalizados por el Estado, cuando se elimina de ellos a los empresarios particulares para convertirse el Estado en un empresario de los mismos. Y la privatización es lo contrario, ¿verdad? La privatización significa lo contrario de la nacionalización, pues en este caso, ante la imposibilidad del Estado de prestar el servicio público, lo traslada, lo concesiona a personas particulares para que éste presten el servicio público. Por eso la privatización también es una forma de prestación indirecta del servicio público. ¿Cuál es la tendencia en Guatemala? Definitivamente privatizar todos los servicios públicos. Aquí les voy a hacer una pregunta para que nos... ¡Ay, ya son las 9! Regálenme 5 minutos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se privatizaran todos los servicios públicos? Solo 3 personas contéstenme, sí o no, y por qué, y después yo les doy mi respuesta, mi opinión. Sí, licenciado, porque así habría alguien que se encargara del funcionamiento en beneficio de la población. Perfecto. Yo pensaría que no, porque al final también, digamos, el Estado necesita ingresos. Entonces, ¿de dónde va a obtener esos ingresos para poder subsistir? Licenciado, Javier Milei ya lo quiso intentar privatizar todo y no le salió bien. Bueno, solo quiso dejar la seguridad y la educación y la salud fuera de la privatización, pero no le resultó. Ya han intentado, pero no les ha... ¿Y usted qué piensa? ¿Qué sería mejor, sí o no? No, fíjese que yo viví con unos noruegos y realmente ellos no privatizan nada, sino que cobran más impuestos, pero tienen mejores condiciones de vida. ¿Saben qué pasa? ¿Alguien más? ¿Una mujer? Por favor, solo hombres hablaron ahorita. Yo creo que sí sería bueno privatizar, pero en definitiva tienen que haber leyes que regulen para que los costos no se vayan hasta el cielo, pero seamos honestos, las empresas privadas, un ejemplo, lo de la carretera que ahora es pública, que es Palín, cuando estaba privada era un servicio
digámoslo, calidad. bueno, ahorita es realmente deplorable pasar por ahí. Sí, bueno, ahora yo les voy a dar mi opinión. Acuérdense que esto de la privatización, y pues ya estamos en tercer año, ya somos personas adultas, ya va muy amarrado con la corrupción, ¿sí? Pero ¿qué pienso yo? Igual que la compañera, y ese es el más claro ejemplo, eso de Palín, esa carretera cuando era privada, o sea, estaba privatizada, ustedes no miraban hoyos, miraban la grama siempre cortadita, no habían baches, nada, o sea, sí le daban mantenimiento, sí se preocupaban porque fuera un servicio de calidad. Pero ¿qué pasa si se privatizan todos los servicios públicos? El Estado pierde su razón de ser, ¿me entienden? ¿Cuál es el Estado? ¿Cuál es el fin del Estado? El bien común, ¿verdad? El bien. Entonces, imagínense, es por ejemplo, yo pongo este ejemplo así coloquial. Yo de papá soy el encargado de darle a mis hijos, a mi hija, lo mejor, ¿no? Cuando se enferma yo compro medicina y no le cobro, obviamente. Cuando va a estudiar, yo pago el colegio y no le cobro. Entonces yo papá soy como Estado y mi hija es como mi administrada, digamos, lo que somos todos nosotros administrados. ¿Qué pasa si yo delego todas mis obligaciones como papá en mi hermano? Porque él está mejor, porque tiene mayores ingresos, por lo que sea. ¿Pierdo yo autoridad, sí o no? Sí. Pierdo autoridad yo al ceder todas mis obligaciones a mi hermano para que él se encargue de todas las obligaciones que tengo yo con mi hija. Sí, la pierde. Claro. Sí. O sea, pierdo mi figura de papá, el Estado pierde su figura de Estado como ente superior. ¿Por qué? Porque está cediendo todas sus obligaciones. En pocas palabras, está desentendiendo de sus obligaciones. Pero también estoy de acuerdo en que privatizar algunos servicios públicos sí es esencial. ¿Estamos? Bueno. Sí. Y terminada la 9ª unidad, gracias a Dios. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Claro. Muchas gracias. No, a ustedes, miren, les agradezco infinitamente que se hayan quedado conectados, ya son las 9:10, pero sí, en verdad me urgía terminar la 8ª y la 9ª, así al día jueves terminamos el programa, primero Dios, y el 14 pues ya nos dedicamos a hacer un repaso, ¿oyeron? En serio les agradezco mucho. El día de mañana a primera hora les estoy subiendo a Classroom la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª unidad, ¿vieron? Para que ustedes ya las tengan, ya comiencen a estudiar y pues nos miramos el día jueves con la 10ª unidad y en serio, otra vez muchas gracias, ¿vieron? Por haber hecho el sacrificio. Yo sé que todos venimos de trabajar, estamos cansados, tal vez desatendimos a nuestros hijos o lo que sea, pero es un esfuerzo que se los prometo que les va a valer la pena cuando ustedes ya se estén graduando, van a decir, esa media hora que regalé me sirvió, ¿oyeron? Les agradezco mucho, que pasen feliz noche, cuídense. Gracias. Gracias.